Durante la mayor parte de la historia, la Tierra no fue habitada por una sola especie humana. Hubo muchas, algunas fuertes, otras inteligentes, otras adaptadas a entornos imposibles, pero una a una fueron desapareciendo. Y lo más sorprendente, todas convivieron con nosotros. Eran nuestros primos, nuestros vecinos y en algunos casos, nuestros compañeros. La historia empieza hace unos 300.000 años, cuando los primeros Homo sapiens surgieron en África, mientras otras especies ya ocupaban el resto del mundo. En Europa vivían los neandertales, robustos, resistentes al frío, expertos cazadores. En Asia habitaban los misteriosos denisovanos, una especie tan enigmática que la conocemos por apenas unos huesos, pero que dejó un legado genético impresionante. En Indonesia vivían los hobbits, el Homo floresiensis, una especie diminuta de apenas 1 metro de altura, y en Filipinas el reciente Homo luzonensis, aún más extraño y pequeño. Incluso en África coexistían varias especies humanas que compartían territorio con nuestros ancestros. El mundo estaba lleno de humanos distintos. No éramos especiales, no éramos únicos, solo éramos uno más. Pero todo empezó a cambiar cuando los sapiens comenzaron a salir de África. Cada grupo que encontramos ya llevaba cientos de miles de años adaptándose al clima de su región. Los neandertales sobrevivían en glaciares europeos, los denisovanos respiraban en montañas imposibles, los floresiensis vivían aislados en islas tropicales. Eran humanos moldeados por entornos extremos. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué desaparecieron ellos y no nosotros? Durante mucho tiempo, se creyó que los sapiens los exterminaron, que hubo guerras, invasiones y masacres. Pero la realidad es más compleja. Las evidencias arqueológicas muestran una historia distinta. Los sapiens no destruyeron a las otras especies, sino que se mezclaron con ellas. Y esa mezcla fue tan profunda que hoy millones de personas llevan ADN neandertal, denisovano y quizá hasta genes de especies aún desconocidas. Los neandertales no fueron borrados, se fusionaron con nosotros. Sus genes ayudaron a los europeos a sobrevivir enfermedades, al frío extremo y a nuevas condiciones de vida. Los denisovanos no desaparecieron, siguen vivos en el ADN de pueblos tibetanos y melanesios que obtuvieron de ellos adaptaciones extraordinarias para respirar en altitudes mortales. Su legado vive en nosotros, oculto en lo que somos. Pero si se mezclaron con nosotros, ¿qué fue lo que realmente los llevó a la extinción? La clave está en los números. Cada una de estas especies tenía poblaciones pequeñas, aisladas y muy vulnerables. Los neandertales nunca superaron los 70.000 individuos repartidos por toda Europa. Los sapiens, en cambio, se movían en números mucho mayores y crecían más rápido. Cuando un clima cambiaba, una especie pequeña colapsaba. Cuando una enfermedad se propagaba, un grupo pequeño sufría más. Cuando dos especies se mezclaban, la más numerosa absorbía a la otra, genéticamente y culturalmente. No necesitó haber guerras, solo contacto, tiempo y azar. A medida que los sapiens avanzaron por Eurasia, fueron ocupando los mejores territorios, trayendo herramientas más eficientes, redes sociales más complejas y una capacidad única de cooperar en grupos grandes. Eso les permitió superar crisis que extinguían a otras especies humanas. No fue superioridad individual, fue superioridad colectiva. Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años, pero no sin antes dejar parte de su herencia en nosotros. Los denisovanos se desvanecieron aún antes, pero su genética
continúa respirando en los pueblos de Oceanía. Los hobbits de Indonesia desaparecieron hace apenas 50.000 años, probablemente absorbidos o desplazados por el mismo proceso. Y no podemos olvidar algo fascinante. Cada vez que descubrimos una nueva especie humana, parece que convivió con nosotros más tiempo del que pensábamos. Nuestro mundo fue un cruce continuo de especies, una mezcla constante, un intercambio de habilidades, genes y culturas. No somos la especie que llegó a conquistar y destruir. Somos la especie que llegó a integrar, absorber y transformarse. Porque la humanidad no es pura, nunca lo fue. Somos un mosaico, un híbrido, un recuerdo viviente de todos aquellos que caminaron antes que nosotros. Cada célula de nuestro cuerpo lleva la historia de las especies humanas que ya no están. Y quizá lo más impactante, nuevas investigaciones sugieren que aún quedan especies humanas por descubrir. Huesos sin clasificar, ADN misterioso, rastros que no encajan con neandertales, ni con denisovanos, ni con nosotros. Quizá todavía falta escribir el último capítulo de quienes compartieron este planeta con nosotros. La historia humana no es la historia de una especie que sobrevivió, es la historia de todas las especies que viven dentro de nosotros.